Muy bien. Inicio. Les agradezco mucho por su participación, por asistir a esta primera sesión de bienvenida del sistema de tutorías presenciales a distancia. Vamos a ver de manera muy general y a grandes rasgos lo que es el sistema, lo que es la materia, las características, cómo es que se va a trabajar, etcétera, etcétera. Me presento, bueno, el encuadre. Entonces, ¿qué sería, bueno, a nivel de educación virtual o presencial? Un encuadre es lo que se va a ver en el momento y también hablamos de aspectos como a nivel de mediano plazo o largo plazo. En un encuadre lo que se hace es hablar en general ahorita de los aspectos, cómo se va a evaluar la clase, qué sería lo esencial a retomar, etcétera, etcétera. Y para eso, pues bueno, la presentación de un servidor, posteriormente vamos a hablar de lo de rubro de evaluaciones, o cómo se evaluaría para esta materia, la guía didáctica que se las voy a compartir la próxima semana, el cual ahorita lo abordaremos de manera muy general, pero para que a ustedes les quede claro cuáles son las características o las especificaciones que se les requieren para esa materia y lo que sería una actividad en línea. Esperemos que nos dé tiempo para realizar una pequeña actividad en Quizy, y los que no conocen, o no, los que no conocen la herramienta, pues sirve de que practican un poco más, y los que no, pues ya tendremos oportunidad de ver qué es Quizy, ¿no? En realidad. Bien. Un servidor, bueno, si algunos de ustedes ya lo han leído, yo afortunadamente ya leí a la mayoría de ustedes, sobre todo su desarrollo profesional, es muy importante, muy interesante. Muchos de ustedes también enfocados, eso es también de bastante interés para un servidor respecto a su formación de diferentes áreas o disciplinas, de humanidades, de ciencias duras o exactas, y aparte se dedican a otros aspectos de su vida laboral. Eh, y eso nos sirve mucho a nosotros, y agradezco bastante el hecho de que su participación haya sido eh, entusiasta, bastante eh, eh, enfocada a lo que se les pedía. Y otro, cuestión esencial, fueron de los grupos que realizaron prácticamente una presentación acorde a lo que se les pedía dentro del foro que abre un servidor. Por lo regular es así, y entonces eso demuestra también que se abocaron a la lectura de lo que venía ahí, y agradezco mucho. Porque para mí es muy importante el foro y que participen dentro del mismo, porque se van a dar cuenta que a la hora de realizar nuestra actividad o nuestras actividades a nivel de la materia, eh, es, es una de las características o partes fundamentales del hecho de que ustedes eh, tengan una interacción, porque las actividades van a estar enfocadas bajo un esquema, una forma de abordarlo de manera muy distinta. Y también hablando desde ese aspecto, cada uno de ustedes, antes de abordar lo que sería la materia en sí, sabrá que todos los profesores contamos con diferentes características y las maneras de trabajar, y tenemos nuestras formas o idealización de lo que pretendemos obtener a lo largo del curso o del semestre. Entonces van a ver que lo que se les pide para esta clase tiene que ver con mucho desde el orden, desde el marco teórico o la concepción teórica de la materia, y también desde un enfoque muy práctico, porque para mí es necesario realizar esto, como ustedes, como ya a un paso de ser maestros o llegar a un nivel maestrante,
Eso debe resultar muy gratificante y al mismo tiempo que nos permita tener un bagaje, un desarrollo profesional importante. Si tienen alguna duda o comentario, con toda confianza, ahí nada más les pediría que se levantan su manita para poder tener visualizado quiénes son los que participan, qué es lo que quieren o cuando van a preguntarme algo. O, en cualquier momento, ustedes tienen toda la confianza. Lo que vamos a ver entonces para los rubros de evaluación, no me presenté, soy doctor en filosofía con acentuación en estudios de la cultura, me enfoqué mucho en los migrantes de retorno, aquí lo hice en la Universidad Autónoma de Nuevo León ese doctorado, y, y también abordé sobre los aspectos de los estudiantes, ¿no? De los hijos de los migrantes que intentan reincorporarse a un sistema educativo que en la gran mayoría de los migrantes de retorno son totalmente ajenos, ¿no? A esos tipos de dinámicas. Y tengo el doctorado, soy candidato a doctor en desarrollo educativo con énfasis en formación de profesores por la Universidad Pedagógica Nacional y candidato a doctor en ciencias políticas por la UNAM. Las tres obviamente enfocadas mucho en la cuestión de la educación. Respecto a los rubros de evaluación, como ustedes se dan cuenta, se piden, por un lado, las actividades y foros, que son un valor de 4 puntos, el examen parcial, que tiene sus 3 puntos, y el trabajo final, que consiste también como valoración final, 3 puntos, valga la redundancia. Respecto a esto, ustedes se van a dar cuenta que el trabajo final no va a requerir que sea una carpeta o un portafolio de evidencias final, donde vamos a hacer todo un análisis y al final respecto a esas actividades que abordemos y realicemos a lo largo del semestre. Bueno, tiene que ver muchísimo entonces las actividades y foros con ese trabajo final y son una recopilación y esos 7 puntos en realidad son los que se consideran como un todo, ¿no? Tanto las actividades y foros y ese trabajo final, que lo vamos a ver con esas características. Y el examen parcial les voy a entregar una guía, que les sugiero mucho que se dediquen única y exclusivamente a la guía, porque esa les va a servir bastante para obtener un resultado exitoso durante ese examen parcial. El trabajo final, ¿en qué consiste? Bueno, esa evaluación final les voy a solicitar una carpeta de experiencias, las denomino así, que vamos a ir construyendo todos nosotros a lo largo del curso, en la que ustedes van a elegir un formato, ya sea en PowerPoint, PDF, un video u otro, en donde ustedes van a expresar lo más significativo del semestre, destacándome la temática, alguna expresión de las lecturas, propuestas que ustedes les haya resultado significativo, una o dos expresiones de compañeros en los foros, la experiencia del trabajo grupal de haber, la vivencia en la actividad práctica, que para mí es fundamental en este aspecto, e integrando también con imágenes, sentires, dificultades o logros. Incluso también es permitido como otro tipo de formato el podcast, ¿no? Porque me ha entregado a lo largo de esa experiencia profesional que tiene un servidor, unos podcasts muy interesantes donde hacen un análisis, ¿no? De ese trabajo que estuvieron realizando durante todo el semestre. Pero ya veremos también en qué consisten esas actividades. Aquí hago la presentación de esa guía que posteriormente se las voy a compartir, la guía de la materia, y donde hablamos de cuál es el enfoque, ¿no? De la materia en sí. Aquí lo vamos a ver como un enfoque desde un curso taller que busca contribuir a esa formación de ustedes como docentes y agentes también, no necesariamente que estén involucrados en este momento en la labor docente,
pero que son partícipes de proyectos como actores de procesos de educación, sobre todo a distancia. Y vamos a tratar de tener todo un conjunto en este curso taller, que yo lo denomino más desde esa postura, donde abordemos desde la concepción del marco teórico, la explicación desde el punto de vista epistémico, o muy reflexivo y analítico de esas lecturas, apoyándome o que se apoyen también ustedes desde esas experiencias prácticas, sobre todo su labor. ¿Cómo es que logramos tener ese vínculo entre lo teórico, nuestra práctica, sin demeritar o auxiliándonos de los insumos que nos pueden dar las herramientas tecnológicas? Esto, esto nos va a ayudar a tener entonces una conjugación o un trabajo de una educación mediada por la tecnología, que es el principio básico de este taller, de esta materia, y que nos sirva también para tomar una postura crítica, como nosotros como tutores, y cuál es nuestra labor, cuál es nuestra episteme, cuál es nuestra forma de explorar a la hora de estar con el grupo en cualquiera de nuestros ambientes o cualquiera de nuestras labor, ya sea desde a nivel preescolar, secundaria o como directivo, etcétera. Otra cuestión que también es de resaltar e importante, prácticamente yo empecé hace como unos 15 años a trabajar a nivel distancia y ya se hablaba de ese tránsito, ¿no? Donde se iba a empezar a tener una labor mucho más significativa del docente a nivel distancia o virtual. Creo que el compromiso debe ser siempre, así como nosotros como grandes, como profesionistas que somos, profesionistas de la educación, que tenemos que tener una claridad no solamente conceptual, sino también epistémica y paradigmática. ¿En qué sentido? Que es lo mismo estar frente a grupo que estar a nivel virtual, ofreciendo una clase. Eso también nos debe de quedar claro. Cuando ustedes asuman esa postura y ese nuevo enfoque y entiendan que la labor a nivel virtual o desde la virtualidad tiene la misma importancia que a nivel presencial. Eso debe de quedarnos muy claro a nosotros, los futuros, los futuros profesores o futuros maestros que nos dedicaremos desde esta modalidad. Y entonces el enfoque de la materia va a ser desde una aproximación teórico-práctica, pero a esta metodología colaborativa. Por eso resaltaba en un principio la cuestión del foro. Para mí es muy importante también, por supuesto, las actividades, por supuesto, el proyecto final. Eh, entender que si se trabaja desde un trabajo, que se da una labor en conjunto, como equipo, como grupo, se van a tener muchas mayores satisfacciones. Cuando nosotros participemos en los foros y que empiecen a darse una reflexión o que empiece a darse una labor de reconocimiento sobre lo que hace mi compañero o mi par o los pares con quien estoy trabajando y empiezo a realizar, por supuesto, desde desde una posición muy respetuosa y opino sobre el trabajo de mi compañero y a su vez él opina sobre mi trabajo, creo que vuelve enriquecedor este trabajo virtual esta labor que se empieza a realizar durante la materia. Y aquí entonces lo que es esta conjunción entre la práctica y las plataformas virtuales, lo que buscamos o que se pretende en esta materia es que se dé ese espacio propicio para facilitar el trabajo colaborativo. No necesariamente trabajaremos todo el tiempo de manera colaborativa porque sé que cada uno de sus espacios concretos son diversos.
pero lo que sí voy a buscar con ustedes es tener un nivel de análisis y reflexión sobre la labor del profesor o del docente virtual y cómo esto incide en la práctica cotidiana o cómo termina por impactar de manera, por supuesto, positiva con tus estudiantes o con las personas a quien instruyes. Y por supuesto, eso va a depender también de toda un bagaje cultural, un bagaje de aproximación que tú tengas como docente. Entonces, nuestra metodología va a ser desde dos vertientes, desde la reflexión como tal y desde la práctica. Desde la reflexión hablamos de que se propone, a partir de estas lecturas que les comparto o que les compartiré, realizar un trabajo utilizando diversas herramientas para el aprendizaje, pero no sin dejar o demeritar este nivel de análisis sobre lo que yo hago como docente a nivel práctico o virtual. Y desde la práctica, en el que deberán diseñar y ejecutar actividades para el aprendizaje en el nivel, y aquí resalto eso, y la realidad educativa donde cada uno se desempeña en este tiempo. Tomando entonces como partida y como diría Sean, un análisis reflexivo sobre mi acción. A todos nosotros no podemos negarlo que como docentes a nivel, cuando estamos frente a grupo físicamente, siempre realizamos, querámoslo o no, cierto análisis retrospectivo. Y entonces, aunque no lo volvemos explícito, casi siempre nuestra labor de investigación y sobre todo a nivel maestrante, se da desde un análisis de lo que he hecho como grupo y posteriormente lo que pretendo realizar consecutivamente cuando ya tengo todo un acercamiento a mi labor como tal. Nos ha pasado en ocasiones que entramos al grupo, nos salía perfecto la forma en que abordamos la materia y que explicamos los contenidos con el grupo, y enseguida pasamos a otro grupo y resulta que fue la peor clase que he dado hasta ese momento. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay que ver las circunstancias que ocurren en esto. ¿Y qué va a decirnos Sean? Igual la mayoría de los investigadores como nosotros en educación, que en ocasiones no resulta ciertas estrategias de enseñanza-aprendizaje y no nos ayuda o no cumplimos nuestros objetivos de enseñanza por las circunstancias sociohistóricas que se presentan en el momento. Y al hacer nosotros esa valoración, ese análisis, posteriormente asumimos otra postura. Eso siempre se va a dar. Querámoslo o no, somos investigadores en cualquier área profesional. ¿Qué hacemos nosotros cuando realizamos o cuando tomamos esta postura de investigación y que la volvemos explícita? A la postre nos ayuda bastante a nuestra labor de investigación. Y esto también que a ustedes les resulte, lo que veamos durante la materia, también les resulte como un insumo para su trabajo de titulación, ya sea su tesina, su investigación final, no sé, lo que ustedes vayan a realizar. Y recuerden, siempre hay que ver ese vínculo que tenemos entre todas las materias para lograr obtener por lo menos un trabajo muy destacado en la cuestión de mi titulación y también haber hecho todo un trabajo intrínseco sobre mi labor como docente virtual. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? ¿Todo bien, todo correcto? Sí, todo bien, gracias.
Sí, ¿sí? gracias. Y yo que me alegro, gracias, como diría Auronplay, ¿verdad? Dice, en YouTube. Muy bien, gracias. ¿Cuáles son entonces esas actividades que se van a enfocar y van a buscar que tengan ese vínculo que les muestro desde la justificación? Desde las aplicaciones tecnológicas en educación. Por un lado vamos a ver la presentación utilizando las herramientas en línea, por ejemplo, de más allá de un PowerPoint, ¿sí? La infografía, que la podemos obtener desde Canva, desde Geniali, de Prezi, no recuerdo si Prezi, pero que tenemos lo que busco es que con cada una de estas actividades ustedes se acerquen a diferentes herramientas tecnológicas que les sirvan también de apoyo como estrategias de enseñanza-aprendizaje y que también les ayuden a tener una mayor experiencia profesional docente como tutores. Otro de las actividades van enfocadas desde la licencia en Creative Commons, que sería el banco de imágenes. Esos bancos de imágenes, recuerden que también nos sirven mucho para tener una referencia en donde puedo consultar esas imágenes, no más que ayer consultar, tomar esas imágenes para poder implementarlas en mis videos, en mis presentaciones, etcétera, y que no tenga problemas de derechos de autor. Un podcast educativo. Recordemos que hoy en día los podcasts son los jóvenes o las nuevas generaciones están muy enfocadas a ese tipo de entretenimiento, donde cada vez buscan más acercarse a esos tipos de podcast y no sé si ustedes se han dado cuenta, muchas de los youtuberos ahorita están sacando más regularmente diferentes podcasts para, para llegar a un público a nivel masivo más amplio. Igual ocurre con los profesionales del periodismo o los mismos investigadores. Hace poco estaba viendo que ya están sacando los, los articulistas en diferentes periódicos como Milenio, El Norte, aparte de ponernos su artículo en la página, ponen el podcast a un lado, ¿no? Y que tú te decidas por si quieres leer o escucharlo. Eso también nosotros lo vamos a realizar a lo largo de este semestre. Un repositorio de objetos de aprendizaje, vamos a ver qué significa esos repositorios de objetos de aprendizaje y a qué nos referimos conceptualmente con los objetos de aprendizaje. Vamos a compartir archivos o las llamadas transferencias como una de las herramientas aquí sería WebTransfer, que sobre todo es para los archivos muy pesados y que me permita tener una mayor comunicación o interactividad con mis grupos, con mis compañeros, etcétera, de manera más ágil. Los blogs, vamos a elaborar un blog, vamos a tener la referencia de qué hablamos cuando decimos un blog, un video educativo, cada uno de nosotros vamos a realizarlo, unas herramientas o la herramienta web 2.0, imágenes interactivas, por ejemplo, aquí ponemos Geniali, pero puede ser otras más, pero bueno, básicamente me voy a enfocar en una de las herramientas y que podemos trabajarla todos y aparte se cree todo un análisis reflexivo en cada uno de nuestros foros sobre estas labores que estamos realizando. Las redes sociales en educación. Recordemos, incluso hace poco me estaba platicando una de las maestras que ella da en segundo de primaria, que empezó a usar el Facebook. Nosotros lo vamos a hacer también. Vamos a usar esa herramienta social, el Facebook, y que le resultó bastante gratificante. Sobre todo se involucraron mucho los padres de familia y sus alumnos y fue una de las grandes herramientas en este momento de pandemia, el Facebook. Kahoot o los llamados cuestionarios en línea, las pizarras digitales, por la de White Pine,
o el Canvas, y al final dejamos este portafolio electrónico porque es principalmente lo que quiero que nosotros exploremos o que lleguemos a tener todo una carpeta de de mi labor o todas mis actividades junto con el análisis o mi reflexión que llegué a realizar para que la presente al final y diga, esto fue lo que realizamos durante este semestre y estos son los resultados. Por eso les hablo del puntaje. En realidad son 7 puntos a obtener a partir de realizar todas esas actividades. El examen, el parcial, yo les voy a entregar la guía para que no tengan ustedes ningún inconveniente en ese aspecto y que les sugiero que se aboquen completamente a esa guía para presentar el examen parcial, porque me interesa mucho más su labor práctica, la labor reflexiva que están realizando sobre la actividad. Otra cuestión, esas actividades no tienen fechas de cierre. Para mí es importante que trabajes a tu propio ritmo. Y ustedes como maestrantes también se van a dar cuenta que es importante que no se acumulen las actividades. Por supuesto, al final pues va a tener un ciclo de cierre de todas esas actividades, incluso del portafolio, pero a lo largo del semestre van a estar abiertas todas esas actividades y que ustedes las realicen a su propio ritmo y tiempo. Sobre esto, ¿alguna duda, comentario? ¿Todo muy claro, todo muy entendible? Sí, profesor, todo claro. Muy bien. ¿Me iba a comentar algo, Eric? Lo vi como con... Suena muy interesante todo eso, maestro. Inclusive yo que voy regresando a la maestría después de 1 año y medio de ausencia, me Ah, encuentro con que está muy interesante todo esto. Aparte, pues no estoy dando clases ahorita, pero ya me hablaron y que vamos a empezar otra vez. Y para mí es muy maravilloso todos esos productos están muy bien. qué bueno, que le resulte también. Gracias, Laura, por su comentario. Qué bueno, y lo que comenta también Eri es importante abordarlo. Creer que las tecnologías ya se van a apartar otra vez y volveremos a un escenario muy parecido al que teníamos antes de la pandemia. Yo creo que ya ahorita ya es enfocarnos en nuestra cuestión que no tiene ya vuelta de hoja. Hoy en día, estoy hablando hace 15 años, empecé con esta labor virtual. Se hablaba de que las próximas generaciones, la gran mayoría iba a migrar, sobre todo a media superior hacia arriba, sin descartar a nivel básico. Les iba a hablar de un enfoque híbrido, por lo menos, y que nuestra labor iba a destacar mucho más a nivel virtual. La pandemia aceleró el proceso, que se vislumbraba como a 2030, que iniciara o que empezaran los grandes cambios. Y si nos damos cuenta, ya se inició lamentablemente con este problema de salud, pero no hemos dejado, nosotros no tenemos de asumir una incertidumbre frente a esto. Es claro que todos y cada uno de nosotros vamos a tener una labor virtual como docentes. E incluso aunque no te dediques plenamente a la docencia, si adquieres todo este conocimiento pleno y la maestría en general hablo, te va a quedar mucho más clarificador el hecho de que la labor virtual está adquiriendo un compromiso muy importante y destacado en este momento. Las actividades van a tener la mayoría rúbricas y ahí para que te enfoques y tomes en cuenta qué son las características que se va a pedir para cada una de estas actividades. Y al final, como te reitero, tú vas a decidir cómo presentarlo. Por lo regular,
2 actividades únicamente se llegan a pedir de manera grupal o en equipo. Y a este nivel les pido casi siempre ha resultado mucho más enriquecedor que ustedes armen sus equipos. ¿Qué hago? Entonces, nada más abro una carpeta e inmediatamente inscribo a los alumnos. Yo los pongo en cada carpeta que tengo ahí, digamos, a uno de los alumnos, por ejemplo, a su compañero Eric en una carpeta, a Leonardo en otra, a Nancy en otra, etcétera. E inmediatamente, como van entrando sus compañeros, pues les preguntan. Pero que por lo regular los equipos se conforman de 4 a 5 integrantes. Y ya lo que hacemos es que ustedes pregunten, a ver qué otro compañero o equipo les hace falta, ¿no? Y entonces ya se van integrando esos equipos. Son 2, por casi siempre nada más de las actividades. ¿Cuál sería? El que resulta a veces un poquito más complejo es el podcast para algunos y el video educativo para otros. Pero si veo que la práctica y que lo están realizando de manera muy constante y no hay problemática en esto, casi siempre ustedes realizan las labores de manera individual, casi todos, ¿no? Hasta aquí, ¿otra duda o comentario? Antes de ver eso. ¿Todo bien? ¿Qué les ha parecido la maestría ahorita regresando? Pues la mayoría, como ya me dijo Eric, ¿verdad? Que se volvió a reincorporar. ¿Los demás ya estaban desde el principio? ¿O andan cansados, verdad? Por el viernes, es que ya es viernes, dice. Bueno, profesor, yo viendo el temario prácticamente es un repaso general de los 3 semestres anteriores, porque sí, en la mayoría hemos utilizado estas diferentes herramientas. Aquí el podcast a lo mejor sería un poquito algo nuevo y pues a lo mejor lo demás sería enfatizar en qué podríamos utilizarlo, ¿no? En cuanto a las actividades a lo mejor específicas de ella en el aula, pero en general pues sí son herramientas pues muy actuales que debemos de aprender a utilizarlas y ser casi especialistas, porque pues luego los alumnos son los que ¿cómo se llama? Nos superan en estas, ¿no? En estas herramientas que ya están utilizando ellos hasta para entregar las mismas, sin que se les pida, ¿no? Sino por iniciativa propia. Es correcto, sí, tiene toda la razón. Y procuro en esas actividades ponerles muy específico, ponerles lecturas muy actuales y también cortas para que sobre todo se aboquen más a la labor del trabajo o los diferentes eh, eh, herramientas tecnológicas que las empiecen a ustedes a realizar. Y la rúbrica me sirve a mí mucho para que ustedes, bueno, y a ustedes espero que les sirva mucho más, para que tengan claridad, ¿no? Lo que se va a pedir, cuáles son las características de tal o cual actividad. Y ya, sobre eso se van a dar cuenta que ustedes es muy sencillo. Ahorita ya no me va a dar tiempo para realizarlo por la cuestión de los minutos, pero les voy a mostrar una actividad que que pretendía realizar con cada uno de ustedes o con todos ustedes. Voy a quitar esta presentación. Les voy a mostrar. A ver si alguno de ustedes ya la ha trabajado. Supongo que sí, porque ustedes son muy buenos. Quizzes. No sé si conozcan esa herramienta. Mira, aquí tengo ya, bueno, varios.
varios cuestionarios realizados que se llevan a cabo en Quizy. Por lo regular, siempre les pido a mis alumnos, y ustedes yo creo que esa labor también la van a realizar mucho, que a la hora de ingresar a la plataforma como estamos nosotros, casi siempre pongan su nombre y apellido. ¿Por qué? Porque me sirve en esta herramienta, o en esta plataforma de Quizy, me arroja resultados con sus nombres. Ah, Silvia, ya la conoce, ¿verdad? Me dice Castillo. Maribel también. Ah, este horario y día sí. Eso también quisiera preguntarles, si no les resulta complicado. Es que traté de buscarlo, el espacio, pero es el más acorde que me queda un servidor, para evitar que nos viéramos un sábado o domingo, porque sé que pues es sagrado como a todos, ¿no? Nuestros fines de semana. Espero que no les resulte muy, muy cansado, ¿no? Vernos el viernes a las 9, cuando ya está todo tranquilito, ¿verdad? Menciona a su compañera, también es importante, no lo comenté con los otros grupos, tiene razón. Es recomendable, yo tengo cerca de 700 alumnos, no puedo, les soy sincero, no puedo realizar un grupo de WhatsApp, yo, un servidor, porque luego llego a darles información de otras universidades, de otro grupo, y luego lo revuelvo bastante. Pero sugiero que ustedes como grupo creen un WhatsApp para que estén informados sobre todo esto, ¿no? A manera de sugerencia. Ah, sí, hay un grupo, me dice Mariana Cárdenas, ahí para que se contacten con su compañera de una vez aquí. Ah, el horario, qué bueno, aparecía si hay un más consenso, ¿no? Respecto al horario. Que si le pueden pasar el link, me dice Silvia, para que se inscriban en el WhatsApp. Mariana también, que está muy bien el horario, qué bueno. Miren, entonces les voy a mostrar. Lo hicimos en otras clases aquí con los de la Universidad Ciudadana. ¿No conocen a Tenós Huerta? En YouTube. Mira, aquí lo vamos a hacer en... Ahí están, le están pasando el WhatsApp, el grupo, para que lo agreguen el teléfono también. Lo están agregando, si gustan ustedes hacerlo aquí. Bien, aquí están viendo ustedes. Este es lo que hago con los alumnos, por lo regular. Este es un trabajo de sociología, ya recordé. Salud mental, muy buenos videos que sube a YouTube, sobre todo de Tenor Puerta. Y lo que le hago es iniciar prueba, para los que no conozcan a Quizy, clásico, que siempre lo dejo en clásico, en continuar. Y lo que aparece aquí, ahorita lo van a ver, esto es una liga de acceso para la evaluación. Vamos a hacerlo en conjunto para que vean cómo sale. Si no tienen preguntas, o a cualquier momento ustedes me pueden realizar las preguntas. Se lo estoy pasando por el chat, la liga, y también, si no puede, mire, ya está entrando su compañero y otro Cel, entró ahí. Igual Jesús García entró. Por eso les comentaba eso de que les pidan siempre a sus alumnos que se pongan el nombre y el apellido. Él ingresa el código de aquí, 439-809. Lo que pueden ustedes comentarle siempre a sus alumnos es que entren a partir de la liga de arriba, o entren directamente a la página de Quizy y les pide el código, este código que están viendo. Ahorita ya entraron sus compañeros, son bastante buenos para la tecnología ustedes. Y miren, entran aquí en esta. Ahorita lo vamos a realizar entre todos. Vamos a esperar. Nada más que entremos, somos 28. Bueno, son 29. Ahorita esperamos.
Y aquí vamos viendo cómo vamos entrando cada uno de nosotros, a ustedes, ahorita en esta actividad. Bueno, ¿en qué nos ayuda mucho Quizy? Sobre todo abordar cuestiones sobre lo que se ha dicho en la sesión. Puede realizar cuestionarios, presentaciones, exámenes, etcétera, y te arroja mucha información sobre lo que se va realizando y te da una lista de los participantes. ¿Cuántos vamos? Muy bien. 15, 6, 7, 18. Muy bien. Esperamos a que entren los demás para que vean cómo es que se trabaja en esta herramienta de Quizzes. ¿Qué les ha parecido la maestría? ¿Cuántas materias llevan? Las 4, maestro. Y gracias, Leonardo, también. ¿Sabes, Silvia? De una vez para terminar todo. No, está bien. Profe, quiero Ya. aprovechar estos minutos para comentarle, por ejemplo, esta herramienta que usted nos está explicando en qué consiste. Yo en lo personal utilizo otras muy similares Ajá. y con base en todas las actividades que vamos a estar realizando durante el semestre y esta elaboración de presentaciones en línea, podcast. La pregunta es, ¿también va a ser así un breve explicación, como alguna sugerencia de alguna herramienta que podríamos utilizar para llevar a cabo las actividades? Claro. Digamos, yo me voy a concentrar en una herramienta, pero no es, y qué buena pregunta hizo Leonardo, no es obligatorio usar esa herramienta. Si digamos, yo estoy hablando de a lo mejor de Geniali o de Prezi. De Sí. Prezi digo, que hagan una presentación en Prezi. Y voy a ser muy específico y voy a decirles, mira, aquí está la rúbrica. Les comparto 2 lecturas, por lo regular muy actuales, busco eso siempre, tenerlo. Cortas, para que ustedes se aproximen. También tutoriales en YouTube, videos, que les comparto las ligas. Pero si usted considera que maneja mucho mejor Genial y eso, usted se apoya en la rúbrica y lo hace con Genial. De eso no hay ningún inconveniente. Simplemente lo que yo busco es que se aproximen a las herramientas tecnológicas para que también tengan una amplitud y conozcan cómo se realizan diferentes labores y cómo te ayudan todas esas herramientas. No sé si Claro. quedó claro completo aquí. Sí, sí, sí. Yo la verdad le agradezco mucho porque solamente en primer semestre se nos hizo una sugerencia de una herramienta tecnológica, la cual empleamos. Fue muy, muy diferente a, por ejemplo, en los siguientes semestres que nos decían, no sé, una infografía o hagan un video educativo y de alguna otra forma, pues cada uno de nosotros buscamos la herramienta que pudiera servir, ¿no? Es muy distinto a decirte, mira, te sugiero esta es una forma muy concreta de utilizarla y pues explotas aún más las herramientas que te ofrece esa aplicación. Y a decirte, pues hazte un video y hazte agarras, hazlo como puedas. Quienes a veces tenemos la experiencia para hacerlo, pues qué bien, ¿no? Pero para algunos que no lo tienen, por ejemplo, yo a lo mejor no he hecho un podcast, entonces me va a servir mucho tener una orientación sobre qué herramientas son las que se puede utilizar para elaborarlo. Y, por ejemplo, así como ahorita dar explicación básica sobre en qué consiste esta herramienta, pues nos ayuda también para seguirla implementando nosotros. Sí, sí, así es, Leonardo. Y así va a ser. Les voy a decir Ok, específicamente y les comparto lecturas, videos, tutoriales y la rúbrica respecto a lo que se pide de esa actividad. Pero ok, trato de ser muy claro, siempre muy claro lo que les estoy pidiendo. Van a ver que va a resultar muy gratificante. Y no dejo de lado, por supuesto, hablando desde esta cuestión, la labor tutorial.
Ustedes recuerden que ya están a un paso ya de maestros y hay mucho que realizar sobre esto y sus investigaciones van a salir muy bien elaboradas y muy pulidas respecto a esto. Muy bien, no, pues la verdad que esto nos entusiasma mucho. Muchas gracias, maestro. ¿No? ¿De qué? ¿Qué les parece si iniciamos o nos esperamos 4 o 5, 20, 23? Nada más faltarían 4 personas, 5 personas, porque yo soy... Mire, al iniciar, ustedes ahí van a darse cuenta. Recuerden siempre, cuando uno ya entraron, o hay que preguntar, porque si le das iniciar ya no pueden entrar sus compañeros, los que lleguen a faltar en esta herramienta. Van a ver lo que va a ocurrir ahorita. Y entramos y le voy a dar a iniciar. Y cada uno de ustedes va a ver lo que es el cuestionario, lo que se pregunta. Digamos aquí, Blanca contestó la primera correctamente. Se va a obtener 890 puntos. Cel, segundo, también lleva el mismo margen, igual Cecilia. Lo que aparece en rojo es y arriba te está arrojando el porcentaje. Tengo ahorita 31% de precisión. Preguntando ahorita va a ser el primer lugar. Siempre recomiendo que en esta herramienta evitemos poner esta pantalla. ¿Por qué? Porque genera competencia. Lo que veo es el área de oportunidad de esta herramienta. Cuando ya pasa a la barrita amarilla, quiere decir que ya está oportunidad o no, por un porcentaje. Entonces está arrojando los puntos, el nombre de la persona, la clasificación, en qué lugar va. El color destaca, mire, digamos aquí ya Frine Pérez, en primer lugar. Seguida por Priscila, digo en segundo lugar. Mire, si no andaban tan errados, va al 51%, 52%. Y aquí ya logramos observar que van la mayoría, solamente faltaría una compañera a terminar, Laura. Aquí ya voy, o sea, miren la que está faltando todavía, faltaría una compañera. Así es, ¿no? Es muy dinámico, ¿eh? Yo sugiero siempre que lo usen, que puedan usarlo por su ahí. Mire, ya terminó. En tercer lugar, Mariana. En segundo, Priscila. En primer lugar, Brin. ¿Verdad? Dígame, adelante. Habían levantado la mano, ¿verdad? ¿Alguien? Y vean, aquí les muestra datos interesantes. ¿Cuáles son las preguntas? Fueron 4 preguntas. La primera, cuántos se contestaron bien. Y en la parte de arriba, aspectos destacados de la prueba. Precisión de la clase. La clase respondió 56% de las preguntas correctamente. Y aquí te da un enlace de práctica por si quieres volver a realizar sobre esta pregunta. Pregunta más difícil, la 2, ¿no? Por el tipo de pregunta y porque se contestó, la mayoría la contestó mal o tuvo imprecisión. La pregunta más larga, la número 2, es la misma. Datos interesantes. Una pregunta tenía una precisión de menos del 40%. Hora de investigar. Entonces dice, esa se la arroja esa información para ti como tutor en línea. ¿Qué es lo que debes de realizar? O esta pregunta a lo mejor
replantearla. Y aquí aparece descarga de resultados. Por eso les digo que a sus alumnos siempre comentarles que se pongan los nombres, nombre y apellido en general, porque sí los puedes ver aquí, digamos, un poco, el nombre completo, ¿sí? Pero en ocasiones lo que te arroja ya es una lista cuando haces esto, cuando ya te da el resultado final. Y esto te ayuda mucho a tener un control de lista y si se están comprendiendo los contenidos durante la sesión, etcétera, etcétera. Muy bien. Les agradezco mucho por haber participado, por darse su tiempo este día. Le pareció más dinámica y completa que me dice Leonardo, que Kahoot. Sí, también a mí me parece más dinámica. Sí, también me dice que tampoco le gusta tanto. Mariana, ¿verdad? Es regular. Esta sí es muy interesante, ¿eh? Pero también no descartamos, pero sí me gusta más que Kahoot. Muchísimas gracias. Voy a quitar el video. No la conocía, Eric, me dice.